Vamos a ver en el verso 8, pero antes, para entrar en contexto, vamos a leer del verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado junto a María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Un segundito. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ese es el contexto de los versículos que vamos a estudiar en el día de hoy. Ellos se encontraban en la ciudad de Belén, el Señor Jesús había nacido, no había nacido en Belén. Había una distancia, ellos estaban en Nazaret, entonces por un edicto de Augusto César, ellos se tenían que trasladar a la ciudad de Belén, que estaba a unos 100 kilómetros de Nazaret, donde ellos estaban radicados. ¿Por qué? Porque José como María eran de la ciudad de Belén. Entonces Augusto César, el emperador de aquel entonces del Imperio Romano, había dictado un edicto que todas las personas debían volver a sus ciudades de origen para hacer un censo, con fines impositivos. Es como medio parecido a los gobiernos actuales, ¿no? Tenían que volver y anotar cuántos eran en la familia, cuántos bienes tenían y todo lo demás, con fines impositivos. En pocas palabras, querían cobrar más. ¿No? El Imperio Romano quería cobrar más, entonces todos debían volverse a sus ciudades de orígenes. Algo muy loco, ¿no? Porque sin saber, Augusto César estaba haciendo instrumentos en la mano de Dios, cumpliendo así con las profecías. ¿No? De hecho, en esos 7 versículos, Lucas se encarga de enfatizar, ¿no?, el cumplimiento de la profecía, ¿no? Porque el Mesías tenía que venir del linaje de David. Y no solo eso, sino que también, como dice Miqueas, tenía que nacer en la ciudad de Belén, ¿no? El emperador pagano, ¿no?, sin saber, estaba haciendo instrumento en las manos de Dios. Todo se estaba orquestando de acuerdo al plan original que el Señor había hecho, ¿no? Que el Salvador iba a nacer del linaje de David y que iba a nacer en Belén. Iban a nacer en Belén. Y ya en el verso 8, ¿no?, el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy, ya había nacido el Señor Jesús ahí en Belén. Y es muy interesante todo el relato que hace Lucas, porque ellos tenían que salir de Nazaret a Belén. Dice que no encontraron lugar en donde hospedarse. No había ningún familiar de José y de María que los hospeden en sus casas, ¿no? Entonces fueron a un mesón donde tampoco había lugar porque había un censo. Entonces todas las personas regresaban a sus hogares, estaba todo lleno y no había lugar. Pero había un lugar, ¿no? Había un pesebre donde se dejaban los animales que eran propiedad de las personas que se hospedaban en el mesón. Era una especie de hotel del lugar, ¿no? Y había un lugar donde se hospedaban los animales de los dueños, ¿no? Ahí no había autos, ¿no? Habían asnos, habían caballos, y se hospedaban, los animales se dejaban ahí, ¿no? Y el pesebre era un lugar donde se alimentaban los animales, ¿no? Y es muy interesante todo, ¿no? El Rey de Reyes no tenía lugar, y fue a un pesebre, a un lugar donde se daba comida a los animales. Verso 8, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice que en el verso 8 había pastores en la misma región, ahí de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de las noches sobre su rebaño. Los primeros personas que a las cuales iban a ser receptores del anuncio del Mesías, iban a ser unos simples y humildes pastores. Es muy interesante también esto, hermanos. Los pastores, eran aquellos que estaban a cargo de guardar, de velar las ovejas. Generalmente los pastores se organizaban en turnos. Todo el día debían cuidar las ovejas. De hecho, muchas de esas ovejas se usaban para los sacrificios. Pero este grupo de personas era muy particular porque eran muy despreciadas dentro de la comunidad judía, ¿no? Hay muchos que interpretan, que no creo que esa es la interpretación correcta, ¿no? Que el primer anuncio del nacimiento del Mesías fuera a pastores porque David y Moisés eran pastores, ¿no? Pero creo que hay un mensaje más detrás, ¿no? Porque los pastores, que eran los encargados de cuidar, de velar por el rebaño, por las ovejas, que trabajaban las 24 horas, se organizaban por turnos, ¿no? Ahora estamos de noche, ¿no? El ángel se le apareció de noche, en el turno noche podríamos decir, ¿no? Estaban cuidando, pastoreando las ovejas, pero es muy interesante por la condición en la que se encontraban los pastores en la comunidad judía. Ellos eran despreciados en la época de Israel. De hecho, en la escala social de la comunidad judía estaban los leprosos, que ni se le acercaban, de hecho vivían a las afueras de la ciudad, y luego seguían los pastores. Eran totalmente despreciados los pastores en la comunidad judía. De hecho, su trabajo lo hacía ceremonialmente inmundos. Una sociedad tan religiosa como los judíos, alguien que era inmundo ni se lo tocaba, ¿no? Ni se hablaba con ellos, porque ellos estaban trabajando todo el día, no tenían tiempo para ir a purificarse el templo. Ellos no tenían vida religiosa, no participaban de la religión judía, ¿no? Entonces eran ceremonialmente impuros, nadie quería relacionarse con ellos. De hecho, era tan el desprecio que tenían hacia los pastores que su testimonio no era válido delante de la justicia para los juicios, ya que a los pastores los consideraban totalmente ignorantes y poco confiables. Ellos eran los marginados de la sociedad judía. Y por eso el anuncio del nacimiento del Mesías no fue dado a los poderosos de Israel, no fue anunciado al rey, al emperador, no fue anunciado a los sacerdotes, ni a los levitas, ni a los fariseos, sino que el nacimiento del Rey de Reyes y del Señor de Señores fue anunciado primeramente a unos simples pastores, que nadie quería saber nada de ellos, ¿no? Digo, es muy interesante, ¿no? Porque esos receptores, vamos a ver más adelante, hermanos, que nadie sabía que el Hijo de Dios había nacido. Nadie se había percatado que el Salvador había nacido. Los primeros humanos, después de José y María, ¿no?, que se dieron cuenta que el Salvador había nacido, eran esos pastores. Eran los primeros en enterarse que el Salvador había nacido, ¿no? Pero esos receptores no fueron elegidos por Dios al azar. Había un sentido detrás. Y era una señal de la gracia de Dios, de lo que representaba la gracia de Dios. Es el mismo principio que Dios usa en su elección de su pueblo, ¿no? Porque Dios no llama a ricos y a poderosos, Él llama a pobres y humildes. De hecho, Él le dice a la iglesia de Corintios, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice, lo más vil y menospreciado Dios escogió para que sea parte de su pueblo, de su iglesia. Por eso, la elección de estos pastores como los primeros receptores no es al azar. Es una muestra de lo que es la gracia de Dios, que escoge a personas que son inmerecedoras. No, lo más menospreciado y lo más vil de este mundo. De hecho, en la alabanza de María, en el capítulo 1, cuando ella se entera que
en su vientre estaba el Mesías. Ella dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. De hecho, el mismo Señor Jesús, atribuyéndose la profecía del profeta Isaías, Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los oprimidos, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Hermanos, Dios despreció la sabiduría de este mundo como camino para acercarse a Él. El mundo admira el éxito, el poder, la posición social y el reconocimiento. Pero Dios, hermano, los rechaza y Él da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes. El Evangelio, hermanos, es totalmente incompatible con el orgullo humano. Es incompatible con la gloria del hombre. Dios no necesita de la gloria y de las riquezas de este mundo para que su mensaje sea más majestuoso y atractivo para los hombres. Él no necesita la gloria de los hombres. Él no necesita las riquezas de este mundo porque ya Él es rico, hermanos. A veces nosotros pensamos, yo pensaba, mirá si el Señor toca a ese famoso. ¿Cuántas almas podrían llegar a los caminos del Señor? Pero el Señor no necesita de eso. No necesita transformar a famosos para que su evangelio sea más conocido, para que su evangelio sea más eficaz. No, hermanos, no. Como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, al judío primeramente y también al griego. No hay nada más humillante para el hombre que la elección de Dios en Cristo Jesús. ¿No? Porque Él no se basa en la condición económica o en la condición social o incluso en la sabiduría que tengamos, sino se basa en su voluntad soberana. Dios lo hace porque se le place. Dios transforma a personas viles e insignificantes a los ojos de este mundo para glorificarse a sí mismo. Dios se glorifica a sí mismo a transformar a personas menospreciadas y viles. No, porque toda la gloria es para el Señor. Nadie, hermanos, nadie de nosotros, nadie de sus hijos se va a jactar en su presencia de haber alcanzado la salvación por su intelecto o por su popularidad. Nadie. No, porque la salvación es 100% del Señor. Él nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Aun cuando no había nada bueno en nosotros. Aun cuando no había nada en nosotros en que lo haga al Señor que nos elija. Por eso, mis hermanos, si Dios tuvo gracia con estos pastores, aun cuando eran marginados y despreciados por el mundo en aquel entonces, cuánto más con aquellos pecadores que se acercan a Él en humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice el Señor Jesús en Mateo 5:3. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su bancarrota espiritual delante de Dios. Son aquellos que reconocen porque por más bienes que puedan tener en este mundo, nada les sirve para solucionar su problema con Dios, que es el pecado. Son aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual. Son aquellos que reconocen que no hay salvación para ellos a menos que en Cristo el Señor. Ellos, los pastores, eran los receptores, los primeros receptores de este anuncio que iba a dar el ángel, ¿no? Verso 9. Mientras los pastores estaban pastoreando, valga la redundancia, las ovejas, se le presentó un ángel del Señor, ¿no? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Ustedes imagínense, ¿no?, que los pastores en una noche tranquila, por ahí se le aparece un ángel del Señor y un resplandor que encandila sus ojos. ¿No? Pero era un ángel que venía a darle un anuncio de parte del Señor, ¿no? Fíjense que el primer predicador fue un ángel, ¿no? El primer predicador del nacimiento del Señor Jesús fue un ángel. La palabra ángel significa mensajero, alguien enviado, ¿no? Así como el primer evangelista, podríamos decir, fue un ángel, también el último evangelista va a ser un ángel, como en Apocalipsis 14, ¿no? Los ángeles estuvieron muy participativos en la vida del Señor Jesús. De hecho, ellos anunciaron el nacimiento de Juan el Bautista, también el nacimiento del mismo Señor Jesús. También le dieron aviso a José acerca de la matanza de los niños que iba a hacer Herodes. Y también ellos sustentaron al Señor cuando se encontraba en el desierto, ¿no?
Dice, se le apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó con resplandor y tuvieron gran temor. La gloria del Señor hace referencia a la presencia del Señor, ¿no? Es muy interesante ese tema, ¿no? Sería largo de estudiar, pero habla de Shekinah, de la presencia de Dios. El pueblo de Israel era muy común para ellos. De hecho, la presencia del Señor se manifestó en Israel, ¿no? En el Antiguo Testamento, con la columna de fuego, ¿no? Y con la nube, ¿no? Que guiaba al pueblo de Israel para salir de Egipto, ¿no? Luego la presencia del Señor habitó en los tabernáculos y luego en el templo que hizo Salomón, ¿no? Pero años más tarde, por el pecado, ¿no? Por el pecado y que había llegado al pueblo de Israel, ¿no? Era tal el grado de pecaminosidad que había en el pueblo de Israel, incluso en los sacerdotes, ¿no? Eso lo relata Ezequiel en el capítulo 8, que la presencia del Señor se fue del templo. Y más de 400 años más tarde, la presencia del Señor regresó. ¿Por qué? Porque el mismo Señor había venido a la tierra. Es muy interesante y muy largo para explayar, ¿no? Pero la presencia de Dios había vuelto, ¿no? Ahora, porque el mismo Señor se había hecho carne, ¿no? Y ellos obviamente tuvieron gran temor al ver el despliegue, al ver esa luminosidad y a ver al mismo ángel. De hecho, había una costumbre en Israel que aquellos que tenían o se enfrentaban, ¿no? Ante un ángel o ante la misma presencia del Señor, iban a morir fulminados, ¿no? De hecho, nosotros lo vemos con el mismo Isaías. De hecho, lo vemos cuando el apóstol Pablo también se le apareció el mismo Señor. Todos estaban atemorizados. De hecho, Zacarías en el capítulo anterior también estaba atemorizado cuando vio el ángel, ¿no? Todos en Israel pensaban que aquellos que tenían un hecho o un enfrentamiento ante un ángel iban a morir. Por ello se atemorizaron, pero el ángel se encargó de decirle: no teman. No teman, porque yo vengo a anunciarles lo que ustedes tanto habían esperado por años, ¿no? El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías venidero, ¿no? Y el ángel estaba encargado de venir a anunciarle que ese Mesías había nacido. Por eso era una noticia que iba a llenar de gozo. Y no solo eso, sino que iba a ser para todo el pueblo. Imagínense el corazón de los pastores, que eran menospreciados, que ellos también estaban esperando al Mesías, pero también eran menospreciados por el pueblo de Israel, por la religión de Israel. Y el ángel estaba diciendo: es una buena noticia. Dice: os doy nuevas de gran gozo. Esas nuevas es la palabra evangelio, que se usaba comúnmente en esa época, ¿no? Que es buena noticia. Una buena noticia que traía gozo para aquellos que lo recibían, ¿no? Y esta noticia, en lugar de atemorizarlos a ellos, debía alegrarlo, debía llenarlo de gozo, porque iba a anunciarle que ese Mesías que tanto estaban esperando había nacido. Había nacido. Y no solo eso, sino que también esa noticia iba a ser para todo el pueblo, para todos los pueblos, cumpliendo así la profecía que se le habían hecho a Abraham, pero también al profeta Isaías: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Él será luz para todas las naciones. No, el pueblo de Israel esperaba al Mesías, pero ellos tenían una idea distorsionada de lo que iba a ser ese Mesías. Ellos pensaban que el Mesías no solo iba a ser para el pueblo de Israel nada más, sino que también los iba a liberar de la esclavitud del Imperio Romano, ¿no? Pero el Mesías había venido, iba a ser todo lo contrario a lo que ellos esperaban, ¿no? Lo iba a liberar de la esclavitud del pecado, una esclavitud más seria, ¿no? Que la esclavitud que estaban teniendo con el Imperio Romano, pero también Él venía a rescatar a todas las personas, cualquiera fuera su raza, cualquiera fuera su país, cualquiera fuera su posición social, su sexo, su educación. Tuvieron un encuentro con el ángel, ¿no? Y el ángel le dijo: no teman, porque yo tengo una buena noticia que los llenará de gozo, ¿no? Pero para entender por qué es tan buena esa noticia, nosotros debemos saber la razón de la Navidad, la razón del nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que nacer como hombre, ¿no? Y eso tenemos que remontarnos a Génesis 3 y al pecado de Adán y Eva. Ahí encontramos el primer pecado que ocurrió en la historia de la humanidad, ¿no?
El primer pecado que el hombre hizo, ¿no?, contra Dios tuvo consecuencias que trascendieron a todas las generaciones después de Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva fueron creados por el Señor y ellos fueron creados y también debían gobernar y administrar toda la creación que el Señor le había dejado en sus manos, ¿no? Eran administradores de la creación y solamente tenían un mandato que no debían hacer. No debían comer del fruto del bien y del mal. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Tentados por Satanás, fueron y comieron de ese fruto. ¿No? Lo que no tenían que hacer, ellos hicieron, ¿no? El hombre desobedeció, él desafió a su Creador y a su amorosa provisión, ¿no? Lo más trágico de eso es que las consecuencias de esa desobediencia no fueron solo para Adán y Eva, ¿no? Porque ellos fueron expulsados del huerto del Edén, sino que las consecuencias de ese pecado aún las sufrimos nosotros, todos los hombres, porque el pecado es hereditario, podríamos decir. Esa desobediencia no solo afectó a Adán y Eva, sino que también a todos sus descendientes. El pecado de Adán comprometió a toda la especie humana. De hecho, el mismo David en el Salmo 51 dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos nacemos con naturaleza pecaminosa. Nadie puede elegir no pecar. Todos nacemos pecadores. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con una naturaleza caída. Siempre nosotros vamos a tender a la rebeldía delante de Dios. Y esta realidad, hermanos, no hace distinción de raza, de situación social, porque el pecado es universal. Así como el pecado es hereditario, el pecado es universal. Afecta a todos los hombres, a los judíos y a los gentiles, a todos por igual. Todos somos pecadores delante de Dios. No solo afecta a todos los hombres, sino que afecta a todo su ser. Todo su ser, afecta al hombre en su totalidad. El pecado afectó nuestra voluntad, el pecado afectó nuestro entendimiento, el pecado también afectó nuestras emociones. Decíamos que el pecado, ¿no?, afectó a todos los hombres por igual, afectó a todos los hombres en su totalidad, todo su ser es afectado. No es que hay algo que el hombre todavía queda puro, no, todo el ser, todo el hombre ha sido afectado por el pecado. Y no solo eso, sino que también el pecado nos volvió totalmente incapaces de hacer algo bueno delante de Dios, ¿no? No podemos hacer nada para remediar nuestra situación delante de Dios. Somos completamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos y por lo tanto necesitamos ser redimidos por alguien más, ¿no? El pecado dejó al hombre espiritualmente muerto en cuanto a su relación con Dios y desde entonces no hay en el hombre voluntad alguna para buscar a Dios. No hay nada, ¿no? El pecado es una enfermedad mortal para el hombre. Por eso, hermanos, el pecado es lo más serio que tiene el ser humano, porque no hay nada que él pueda hacer para poder solucionarlo. Nada. Pero esa noticia iba a ser de gran gozo, ¿no? ¿Por qué? Porque había una promesa, ¿no? Si bien la realidad del hombre delante de Dios es bastante poco prometedora, ¿no? Vamos camino a una perdición sin posibilidad de poder solucionarlo. Pero el Señor había dejado una promesa, ¿no? De hecho, en la maldición que el Señor hace sobre Adán y Eva, Él dice, ¿no?, que pondré enemistad entre ti, hablando a Satanás, y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No, ahí en Génesis 3 ya había una promesa de redención. Había una promesa que el Señor iba a mandar a alguien que iba a redimir a su pueblo, ¿no? Y esa es la promesa que se aferraba al pueblo de Israel, esa era la promesa que se aferraban estos pastores. Y por esto el anuncio que iba a hacer los ángeles iba a llenar de gozo sus corazones, ¿no? Por eso en el verso 11, el ángel comienza a anunciarles esa noticia, esa buena noticia que iba a llenarlos de gozo, ¿no? Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto es lo medular del mensaje.
Esto es lo medular, lo más importante, el núcleo del anuncio que iba a hacer el ángel, ¿no? Que el Salvador había nacido, ¿no? Que Cristo el Señor había nacido. Cada palabra que usa el ángel aquí tiene un contenido muy profundo, hermanos, ¿no? Que vamos a tratar brevemente de decirlo, no de estudiarlo en el día de hoy, no, pero cada palabra que usa el ángel aquí tiene un contenido muy profundo. De hecho, él dice que ha nacido hoy, ¿no? Por eso yo oraba al principio y les decía que yo oraba por mi corazón y por el corazón de ustedes, para que podamos, o que no dejemos de asombrarnos por lo que estaba pasando, no por lo que pasó, por lo que el ángel está relatando, ¿no? Dice que ha nacido hoy en la ciudad de David. El que ha sido y que es eterno Dios había nacido, ¿no? Él se hizo carne, por lo tanto el Señor mismo dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo pondrá por nombre Emmanuel, dice el profeta Isaías, que es Dios con nosotros. No, la profecía se estaba cumpliendo. Dios hizo hombre y tomó sobre sí la verdadera humanidad y se convirtió en un bebé. Así como el profeta Isaías también en el capítulo 9 había profetizado, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Dios eterno había nacido. Parece toda una paradoja, ¿no? Aquel que es eterno, que no tiene principio, no tiene fin, había nacido. Él que existía aún antes de la fundación del mundo, había nacido como un bebé. De hecho, el que mejor relata esta verdad lo hace el apóstol Juan en primer capítulo, ¿no?, del Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con todos, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, dice Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. No, el apóstol Juan usa una palabra que se encuentra en el primer capítulo de Génesis, ¿no? Y en el principio. Eso hace referencia a que Cristo ya existía. Él estaba existiendo aún cuando nació, porque Él era Dios. Cuando el mundo fue llamado a ser el principio de todo, cuando la materia estaba siendo formada, el Señor Jesucristo ya existía. Él no tuvo principio, Él era antes que todas las cosas. Nunca hubo un tiempo cuando no era. El Señor Jesucristo era un ser eterno y por lo tanto no era creado, no ha sido engendrado. No, el Dios eterno había nacido como un hombre, ¿no? Por eso Jesús es 100% hombre, pero también 100% Dios. Él era la segunda persona de la Trinidad. Él era conjuntamente igual y conjuntamente eterno con el Padre, ¿no? Una sola esencia y tres personas. Eso es la Trinidad. Él era la segunda persona de la Trinidad. Él tenía la misma esencia, la misma naturaleza que Dios. Él era Dios hecho carne. Él era el Verbo eterno. Era la misma naturaleza, la misma esencia, la misma sustancia que Dios mismo. No era un fantasma, no era un espíritu como muchos creen, ¿no?, cuando caminaba aquí en la tierra. Ni tampoco su cuerpo era una mera ilusión. Él era el Hijo de Dios hecho carne. Él era una verdadera persona que se podía ver o oír. De hecho, Él tuvo las mismas limitaciones que nuestros cuerpos. Él se cansó, Él tuvo sed, Él tuvo hambre. Él lloró, en la cruz tuvo sed, Él sangró. No, de hecho, cuando Él apareció resucitado, le mostró a Tomás sus marcas. Él tuvo las mismas limitaciones que nosotros, por eso Él tenía la misma naturaleza humana como nosotros, pero sin pecado, pero al mismo tiempo Él seguía siendo Dios. Él seguía siendo Dios. Dos naturalezas, la divina y la humana, subsistiendo en la misma persona, con todos los atributos que lo hacen a Dios ser Dios y al mismo tiempo con todos los atributos que hacen un hombre ser hombre. Él tenía todos los atributos de Dios, pero al mismo tiempo tenía todos los atributos del hombre
pero sin pecado. La encarnación fue diseñada para salvar el abismo infinito entre Dios y los hombres, ¿no?, que existía por causa del pecado. El hombre había pecado contra Dios y por lo tanto el hombre debía hacer expiación por el pecado. Pero nosotros, como decíamos, somos totalmente impotentes para poder hacerlo. Pero solo Dios podía expiar el pecado porque solo Él es perfecto. Pero solo el sacrificio del hombre sería aceptado en nombre del hombre, en lugar del hombre, ¿no? Ahí estaba la paradoja y la contradicción, ¿no? El hombre debía expiar su pecado, pero no podía hacerlo, ¿no? Porque Él no es perfecto, porque tiene una naturaleza pecaminosa. No, y solo Dios es perfecto, pero al mismo tiempo la persona que iba a expiar el pecado debía ser un hombre, porque debía hacerlo en representación de los hombres. Y la sabiduría de Dios, Cristo se encarnó. Cristo se encarnó. Dios se hizo hombre para venir a rescatar al hombre pecador. Que os nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Señor cumple, hermanos, todas sus promesas. El Señor cumple todas sus promesas y cumple todas las profecías, como Él había dicho a Miqueas que de la ciudad de Belén iba a nacer su Salvador. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. El hecho de haber nacido en Belén es una credencial del Señor Jesús de que Él era el Mesías. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el Salvador. El propósito, esa palabra que usa el ángel aquí, habla de la función y del propósito de la venida del Señor Jesús. El mismo Hijo de Dios vino para salvar a su pueblo. Ese niño que nació tenía un propósito determinado desde antes de la fundación del mundo, que era morir en el lugar del pecador. Por eso un teólogo dice que la madera del pesebre era la misma madera de la cruz. No, porque ese niño tenía una función específica, que era nacer para luego morir en una cruz en lugar del pecador. No es que el hombre pecó y entonces Dios tuvo que cambiar sus planes. No es que el pecado del hombre alteró los planes del Señor. No. Dios mismo orquestó el plan de redención desde antes de la fundación del universo. Y ese plan tenía a Cristo como el centro, como el Mesías. La segunda persona de la Trinidad tenía el plano central de ese plan de redención. El mismo Dios se encarnó para salvar a su pueblo. Él vino para liberarnos de la esclavitud del pecado. Él vino para salvar a su pueblo de la condena del pecado. ¿Y cómo lo iba a hacer? Haciéndose hombre sin dejar de ser Dios, para vivir la vida que las personas debían haber vivido pero que no podían vivir, y al mismo tiempo morir la muerte que las personas debían haber muerto. Él vino a vivir la vida que nosotros tendríamos que haber vivido y no podíamos vivir, pero también Él vino a morir la muerte que nosotros tendríamos que haber muerto. Cristo iba a ser el Cordero que iba a ser sacrificado para el perdón de los pecados. Ese niño que yacía en el pesebre, años más tarde, iba a ser crucificado para redimir a su pueblo. Al que no conoció por pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. La palabra Cristo es la palabra ungido, ¿no? Alguien puesto en un alto cargo y digno de exaltación y honra. La palabra Cristo hace referencia a la unción, a que una persona ha sido ungida para una función determinada. Y nuestro Señor Jesús no era un Salvador aficionado que descendió del cielo con una misión que no había sido autorizada, sino que Él mismo había sido elegido, ordenado y ungido por Dios el Padre para que sea el Cordero inmolado. Y Él de manera voluntaria aceptó esa función. Por eso el Señor Jesús, ¿no?, atribuyéndose también la profecía que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha elegido, ¿no? Y hay una particularidad de la unción del Señor Jesús, porque es una triple unción, como nunca antes en la historia de la humanidad había pasado.
¿no? En el pueblo de Israel se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes y también se ungía a los profetas. Se elegía para una función determinada. Pero Cristo fue ungido en triple sentido, ¿no? Él fue ungido como profeta para predicar el Evangelio con poder, pero también como sacerdote para ser intermediario entre el pueblo y Dios. Pero también fue ungido como rey para regir y gobernar por siempre y para siempre. Él era tal profeta y sacerdote y rey como nunca antes se había visto. No solo eso, sino que también el ángel dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. No, Él era el Salvador, Él era el Dios encarnado que había venido para salvar a su pueblo, había sido escogido para salvar a su pueblo y Él era el Señor. La palabra Señor es la palabra Kyrios, que significa poder y autoridad, ¿no? Y en el Nuevo Testamento siempre se usó esa palabra para hacer referencia a Dios. De hecho, tal es así que en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento en griego, se usa esta palabra para traducir Yahweh, que es Jehová. No es la misma palabra que se hacía para hacer referencia a Dios. Por eso Cristo es Dios, Cristo es el Señor, es aquel que tiene el poder y la autoridad por sobre todas las cosas. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice en Hechos 2:36. Así que aquel que estaba en un pesebre es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda creación, porque por medio de Él Dios creó a todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. ¿Quién? El bebé que estaba en el pesebre. Ese bebé que estaba en el pesebre era el Señor de señores, el Señor del universo, aquel que mantiene toda la creación. ¿No? Y ese era el anuncio que el ángel le estaba dando a estos pastores, ¿no? Que le iba a llenar de gozo, porque el Mesías esperado había nacido, ¿no? Y estaba en un pesebre. Es muy interesante todo esto, hermanos, porque si el ángel no daba este anuncio, nadie se enteraba que el Mesías había nacido, que el Rey de Reyes y el Señor de Señores había venido a esta tierra. Nadie se enteraba. Nadie hubiese sabido que el Mesías, que la persona de la Trinidad, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que nos creó a nosotros, había venido a la tierra y se había hecho hombre. Tuvo que venir un ángel para anunciarlo. Y hoy, hermanos, no estamos en una realidad tan diferente, ¿no? De hecho, ayer se festejó la Navidad, anteayer. Supuestamente se festeja el nacimiento de Cristo, pero nadie sabe qué se está festejando. O muy pocos saben. Muy pocos saben quién es el que nació. Muy pocos saben para qué nació el niño Jesús, como dicen ellos. No, la realidad de las personas al momento del nacimiento del Mesías es la realidad que vivimos hoy, hermanos. Pero nosotros debemos saber que nadie se va a percatar de quién es Cristo a menos que alguien le predique. A menos que alguien le predique. Así como los pastores necesitaron de que un ángel les venga y le anuncie que había nacido el Mesías, también los pecadores necesitan que alguien le predique el Evangelio para que puedan entender quién es Cristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esas personas que festejan la Navidad y que no entienden nada, tampoco lo van a entender si nadie les predica.
Las personas deben saber que ese niño que estaba en el pesebre hace más de 2000 años era Dios encarnado que había venido a este mundo para vivir una vida sin pecado y luego morir una muerte atroz en lugar del pecador. Ellos deben saber que si no creen en Cristo van a tener que enfrentarse delante de un Dios que está irado contra el pecado y que no tendrá por inocente al culpable y que no hay esperanza fuera de Cristo. Así como los pastores necesitaron que un ángel les diga que el Mesías había nacido, los pecadores, los inconversos, los incrédulos necesitan que le prediquen el Evangelio. No, ese niño que había nacido era el Salvador, era Cristo el Señor. Y el ángel continuó anunciándoles en el verso 12, dice: y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La señal no era los pañales, ¿no? Porque era común en Israel en aquel entonces que se envuelvan en telas, ¿no? Los pañales eran de telas, ¿no? Pero la señal era de que el Mesías, aquel que estaba siendo esperado por todo Israel, no, el Señor de señores, el Rey de reyes, iba a estar en un pesebre, donde comen los animales. Y ese es el modo que vino el Salvador al mundo, ¿no? Es muy interesante, hermanos, saber de que Dios orquestó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Él tenía en claro cuál era el plan de redención, cómo lo iba a aplicar, cómo iba a desarrollarse. Y en sus planes, Él tenía que el Mesías iba a nacer en un pesebre. Porque ustedes imagínense si el Señor nos hubiese delegado esa función de que organicemos la venida del Mesías. Seguramente nosotros lo hubiésemos hecho en el palacio, con el emperador, donde todas las personas estén ahí recibiendo al Mesías. Pero el Mesías no había tenido lugar en donde lo hospedar. Nadie quiso hospedarlo. Cuando Cristo se encarnó, Él no dejó su deidad, sino que se despojó de su gloria. Y por eso, más que unos cuantos pastores y ángeles, hermanos, toda la creación tendría que haber estado ahí. Todos, los universos, las estrellas, todos nosotros, toda la creación debía estar alabando a ese niño que había nacido. Toda la creación, todos los universos, todo. Tendrías que estar alabando a su Creador, al Señor de señores. Pero no había nadie. Pero estaba en un pesebre. Por eso Él se despojó de su gloria. Él podría haber forzado a todos a que estén ahí. Porque Él era el Señor, Él era el dueño de todo, Él era el Creador. Pero no había nadie para darle la bienvenida. Él se despojó de su gloria, Él se despojó de sus prerrogativas por el ser hecho Dios y vino como un pequeño bebito, ¿no? Él tenía todo el derecho y todo el poder para mandar a que todos estén ahí en Belén, pero no lo hizo. Él tenía el poder para defenderse de todos los ataques que sufrió, pero tampoco lo hizo. La pobreza y la humildad en el nacimiento de Jesús fue el patrón de humillación que gobernó su vida hasta la muerte, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su humillación, ese patrón de humildad, de pobreza, lo acompañó hasta la muerte. Porque no solo en su nacimiento, sino que también en su muerte fue pobre y humillante. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía y lo vistieron de púrpura. Y poniéndole una corona tejida de espina, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, lo desnudaron
la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle. El Señor fue humillado hasta lo último. Ellos lo arrastraron y lo golpearon, le taparon los ojos y golpearon su rostro, lo escupieron, lo azotaron tanto que lastimaron, que destrozaron su espalda. Se burlaban y se reían de él. Le quitaron su ropa y los clavaron desnudos en una cruz. Él colgó muriendo entre dos criminales comunes, entre dos ladrones. Esa humildad, esa humillación que se ve en el nacimiento fue hasta lo último y hasta su muerte. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué sufrió tanto el Señor Jesús? ¿Por qué tuvo que soportar todo esto? ¿Por qué, siendo Él el creador de los cielos y la tierra, el Señor de señores, el Rey de reyes, tuvo que nacer en las condiciones en las que nació y tuvo que morir como murió? Y es terrible, hermanos. Jesús, el Señor de los cielos y de la tierra, sufrió la crucifixión para pagar la terrible pena de nuestros pecados y para justificarnos y para salvarnos de la ira del juicio de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pero ¿saben lo que me llama la atención de ahí, en ese versículo? No es que se hizo pobre, sino que lo hizo por amor a vosotros. Él lo hizo por amor a nosotros. Él soportó el sufrimiento, soportó el escarnio, soportó la vergüenza, soportó todo lo que tuvo que soportar por amor a pecadores como nosotros. Por eso, hermanos, debemos aprender de la humildad de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Hermanos, Él era dueño de todo, Él tenía derecho para reclamar y para quejarse, pero no lo hizo. Y en lugar de eso, Él obedeció a su Padre hasta el fin. Él podría haberse defendido de todo, podría haber enviado una legión de ángeles, pero tampoco lo hizo. Y por último, vimos cómo era la condición de los receptores, vimos también la esencia de la Navidad, que ese niño que había nacido era el Salvador, era Cristo el Señor, el Mesías esperado, era Dios hecho carne. Pero también pasa algo muy interesante en el verso 13 y 14, y con esto terminamos. No, porque apareció una legión de ángeles, ¿no? Y se dice que cantaron el primer himno hacia Cristo, ¿no? Y en ese himno que ellos entonaron podemos encontrar el propósito del nacimiento de Cristo. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice, multitud de huestes celestiales, millones y millones de ángeles se aparecieron. Es muy interesante el tema de los ángeles, porque los ángeles son seres creados como nosotros, ¿no? Son seres también que que aprenden, que van aprendiendo. De hecho, Pedro dice que lo que pasa en la iglesia, ellos anhelan mirar, ¿no? Anhelan mirar lo que están pasando en la iglesia. Y 2/3 de los ángeles, 1/3 de los ángeles cayeron con Satanás, pecaron con Satanás. Y 2/3 de los ángeles tienen una cantidad que no se puede ni restar ni sumar, ellos no mueren. Ellos también tienen sentimientos, ellos tienen voluntad, pero también van conociendo. Ellos sabían que el Señor tenía un plan de redención, pero no sabían que el mismo Señor se iba a hacer hombre.
Ellos estaban asombrados. Por eso digo que si los ángeles, una de las funciones de los ángeles es adorar al Señor, estar continuamente adorando al Señor, era adorar a Dios. Pero ellos se asombraron por lo que estaban viendo. Ellos no podían dejar de creer, no podían dejar de asombrarse, porque a ese Señor que tanto ellos adoraban todos los días, continuamente, se había hecho hombre. Se había hecho hombre para venir a rescatarnos a nosotros, a miserables que no merecíamos nada. No merecíamos nada, pero ellos no dejaban de asombrarse. Si bien los hombres no eran conscientes de lo que estaban viendo, de lo que estaba sucediendo, pero los ángeles sí eran conscientes. Ellos estaban relacionados con Cristo antes de la encarnación, antes de la creación de los cielos y la tierra. Ellos sabían de su gloria, sabían de su riqueza y de su majestad. Ellos quedaron admirados por el despliegue de amor y gracia por parte de su Creador. Ellos no podían dejar de entender o dejar de asombrarse cómo su Creador se había hecho criatura. Como el sustentador de todas las cosas, que en todo momento sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, aquel en quien todas las cosas subsisten, fue sostenido en el útero y en el seno de una joven judía. El Dios infinito estaba vestido en una humanidad finita, el Dios eterno entró en el tiempo. El inmenso y omnipotente, aquel que llena todo el espacio y el tiempo, aquel que los cielos de los cielos no pueden contener, se limitó en la matriz de María. El Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo siervo. El Dios que se sentaba en el trono y en el cual ellos adoraban continuamente, ahora estaba recostado en un pesebre. Ellos sabían que ese niño en el pesebre era el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y el universo, el que con sus manos había creado todas las cosas, con el poder de su palabra. Y empiezan a entonar una especie de himno, ¿no? Ellos dicen, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿No? Ahí habla un poco, en ese himno que ellos entonan, ¿no? Asombrados por lo que estaban viendo, entonan y nos enseñan el propósito del nacimiento de Jesús, ¿no? Porque el propósito primordial y prioritario del nacimiento de Cristo no fue salvar al pecador, sino que fue glorificar a Dios. No, el nacimiento de Cristo tiene como prioridad glorificar a Dios, ¿no? ¿Y cómo lo glorifica? Con su amor, su justicia, ¿no? Su santidad, ¿no? Porque Él no podía dejar por inocente al culpable, Él tenía que condenarlo, y por eso se hizo hombre. Por eso se hizo hombre, porque para poder perdonar al pecador debía aplicar su sentencia, debía juzgar el pecado, ¿no? Y Él lo iba a juzgar sobre los hombros de su Hijo. Por eso, hermanos, todo lo que hace Dios es para su gloria, ahora y siempre. El propósito primario del nacimiento de Cristo es glorificar a Dios y también, en segundo lugar, rescatar a su pueblo, ¿no? Rescatar a su pueblo. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Porque un niño no es nacido, un hijo no es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, ¿no? Hay dos tipos de paz que el Señor Jesús logró con su sacrificio, ¿no? La paz con Dios y la paz de Dios. Algo vimos el día domingo. A través del sacrificio de Cristo nosotros somos reconciliados con Dios. La consecuencia de nuestro pecado ha sido resuelta a través del sacrificio de Cristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo en Romanos 5:1. Y esa reconciliación con Dios, esa paz que logramos con Dios, también nos permite
disfrutar de la paz de Dios. De la paz de Dios es aquella quietud, esa armonía interna, esa quietud de corazón de saber que nuestro más importante problema ya ha sido resuelto. Es la quietud de nuestro corazón de saber de que Dios, nuestro Padre, controla todas las cosas y que aquel que estaba en nuestra contra ahora está en nuestro favor. Es aquella armonía interna de saber que el Dios Todopoderoso, que ahora también es nuestro Padre, está a nuestro cuidado y que orquesta todo para nuestro bien. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice el Señor Jesús, yo no las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Pero hay una condición que pone el ángel en su himno, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay una controversia ahí en esa traducción, que sobre todo la Reina Valera, porque no es de las mejores traducciones o de las mejores Biblias que traduce ese pasaje. La mejor traducción, por ejemplo, lo hace la Biblia de las Américas y dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. En quienes Él se complace. Por eso la paz que ofrece el Señor está condicionada, ¿no? Y está condicionada en aquellas personas que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Las salvaciones del Señor, Él la diseñó, Él la lleva a cabo, Él la aplica con poder en los corazones de aquellos a quienes Él se place. A quienes Él se place. Y por eso los ángeles cantan, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de quienes Él se complace. Spurgeon, comentando sobre este versículo, dice, los ángeles no eran arminianos. Ellos cantaron gloria a Dios en las alturas. Ellos no creían en una doctrina que destrona a Cristo y coloca la corona en la cabeza de los mortales. Ellos no creían en un sistema de fe que hace que la salvación dependa de la criatura. No, mis hermanos. Puede haber predicadores que se deleiten en predicar una doctrina que magnifica a los hombres, pero los ángeles no se deleitan en ese evangelio. Las únicas buenas nuevas que hacen los ángeles cantar son aquellas que ponen a Dios en primer lugar, ponen a Dios de primera, a Dios al final y a Dios en el medio de la salvación de sus criaturas. La gloria es para Dios. Y en el nacimiento de Cristo, en primer lugar, fue para glorificar a Dios. Y cuando se glorifica a Dios, cuando Dios es glorificado, el hombre termina siendo beneficiado. Y como conclusión, hermanos, estamos llamados a anunciar a todas las naciones que ese niño que ha nacido es Dios encarnado que vino a la tierra para rescatar a su pueblo de la ira de Dios. Debemos predicar que si no creen en ese niño que luego creció y vivió una vida sin pecado hasta los 33 años y luego murió en una cruz y resucitó al tercer día, en lugar del pecador, no hay esperanza. No hay esperanza fuera de Cristo. Y nosotros estamos llamados por la palabra de Dios, eso sí, la palabra de Dios nos llama a predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas, a anunciar como lo hizo el ángel a todas las personas que el Salvador nació y que luego murió en una cruz en lugar del pecador. Hermanos, tenemos que ir al pesebre y luego tenemos que ir a la cruz todos los días. No podemos dejar de asombrarnos por lo que Cristo hizo por amor a nosotros. De hecho, el apóstol Pedro dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. ¿Saben qué, mis hermanos? Un día también, así como pasó en el nacimiento de Cristo, que millones y millones de ángeles estaban asombrados por lo que el Señor Jesús estaba haciendo, cantaron, un día también nosotros, hermanos, nos sumaremos al coro angelical para cantarle a nuestro Salvador para siempre. Y miré oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Un día también cantaremos con los ángeles. Lo que pasó, lo que no pasó en su nacimiento, sí va a pasar en su regreso, ¿no? Nadie había en su nacimiento, nadie había para darle la bienvenida. Pero el día que Él regrese nuevamente, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así como en su nacimiento nadie había, pero cuando Él regrese nuevamente, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. Por eso aquellos que no conocen o no tienen a Cristo como su Salvador y como su Señor, la Navidad es en vano, venir a la iglesia es en vano, leer la Biblia es en vano. Nada de lo que tú puedas hacer te salvará. Si no te arrepientes de tu pecado y confía en que Cristo murió y pagó la condena que vos merecías pagar. Solamente en Cristo hay salvación.